Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Escuchemos, ¿dónde está Dios cuando lo necesitamos?, con el pastor Michael Velázquez. La cita bíblica la encontramos en Job capítulo 23, versículos del 1 al 17. Job ha llegado a escuchar a sus amigos. Ya el libro de Job está construido y eso y ministrando mi corazón y mi vida. Entonces, cuando Job aparece en el capítulo número 2 siendo probado por Satanás, aparecen posteriormente, ya para el capítulo 4 en adelante, sus amigos. Y los amigos de Job tienen la función de prácticamente de no consolarle, sino de acusarle. Y el basamento que ellos tienen de por qué Dios lo tiene enfermo y por qué Dios le ha quitado sus hijos y por qué Dios le ha llevado a una calamidad tan profunda, es porque los amigos de Job dicen: tú tienes pecado y no lo reconoces. Tú eres pecador y no lo conoces. Es decir, los argumentos de los amigos son: tú tienes un pecado escondido, y vienen los amigos y a eso le llamamos círculos, porque la circularidad es la siguiente. Los discursos aparecen primero el de Elifaz, el primero que nosotros pensamos que es el más adulto, el más anciano de todos, porque él habló primero. Elifaz le dice: mira, no puede ser. Las tradiciones nos dicen que todo el que está enfermo, el que está pasando por una crisis como la tuya, ha pecado. Elifaz, ¿verdad? Entonces, Bildad va un poquito más allá y le dice, son crueles, porque Bildad ya le va a decir hasta tus hijos, ¿verdad? Y les mete la situación de sus hijos, su familia. Y por eso quizás Dios te está castigando de esta forma. Y Zofar, Elifaz, Bildad, Zofar repite lo mismo que los dos primeros, que Elifaz y Bildad. Zofar no dice nada nuevo, sino que solo lo acusa. Y constantemente Job está diciendo que los malos, que los poderosos les va bien, y que lamentablemente él es un hombre recto que le ha ido mal. Entonces, allá al final, por el capítulo 37, 38, aparece el último de los amigos que nosotros pensamos que es un joven. Se siente en su discurso que es un jovencito, pero el escritor del libro ha querido dar esa técnica para sorprendernos. ¿Por qué razón? Porque este libro tiene esa novedad que nos cuestiona, es decir, nos pone a reflexionar en el hecho de que es mentira que al bueno siempre le va bien y al malo siempre le va mal. En la realidad de la vida hay mucha gente mala y perversa que es prosperada, y mucha gente justa y también recta que camina con Dios, y hay situaciones de vida que los absorben y que los anulan, y que nosotros podemos decir: a este, siendo tan fiel, tan entregado, le va mal. Entonces, al final aparece este señor llamado Eliú, que es el jovencito, y como que el jovencito algo dice más, como que a pesar que es un joven, él tiene más la razón, porque él cuestiona la teoría, porque todo el libro se basa en una teoría, y es la teoría y la teología de la retribución, que es lo que le estoy diciendo ahorita. Si sos bueno, te doy bendición y dinero, y si sos malo, te castigo y te quito. Entonces Eliú pone ahí como una sombra de la resolución, y quiere enseñarnos Eliú de que es mentira, que puede hacer situaciones de personas que pueden estar siendo probados y que Dios puede probar a la gente. Entonces Eliú aparece como el que va como resolviendo el enigma, y al final aparece Dios y aparece en un torbellino y le habla. Nosotros a esa manifestación
en este libro poético, este libro tan profundo de sabiduría, le llamamos una teofanía, porque el torbellino representa a Dios y Dios viene a dar su parte. Y le pregunta a Job y le dice: ¿dónde estabas vos cuando yo creaba cuando yo hacía toda la creación? Entonces, como que Dios ahí nos expone sus razones, ¿verdad? Pero en el medio del libro que estamos ahorita, en el capítulo 23, Job tiene esos arrebatos duros de esas oraciones no contestadas. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Por qué percibimos eso? Lo percibimos porque oramos y Dios nos responde. Le buscamos y no está. Y aquí tenemos que entender algo muy importante. Tenemos cantidad de situaciones en nuestra vida donde nos tenemos que acercar a Dios en una crisis, pero es importante saber cómo acercarnos. ¿Por qué? Porque voy a dar un listado de oraciones no contestadas. En primer lugar, Dios no contesta la oración del orgulloso. El orgullo es una barrera que impide que Dios se acerque. O sea, el orgullo es tan grande que forja un muro entre Dios y el hombre. Porque si dice la Biblia que hay algo que Dios aborrece, son los ojos altivos. Y aquel que se considera a sí mismo grande. El orgulloso está muy alto, muy elevado, que puede incluso pensar que está tan alto que no necesita a Dios. Entonces, desde el orgullo pasan tres cosas. Uno, hay una barrera divisoria entre los cielos y la tierra. Dos, el orgullo es el espacio donde Dios no puede habitar. Dios no habita en el orgullo. Desprecia el orgullo. Toda oración de una persona que en su desesperación, hasta en su propia desesperación, se acerque con solamente una condición llamada orgullo, Dios no va a estar con él. No va a estar respondiendo oraciones, porque Dios no puede habitar en el orgullo, porque Dios no puede manifestarse en el orgullo. El orgullo es el castigo del que piensa que es demasiado. El orgullo es el castigo del que piensa que posiblemente Dios no le ha contestado porque simplemente no ha pedido suficiente o quizás tiene que hacer más, pero no está dispuesto el orgulloso a revisar lo que hay. El problema del orgulloso es que no solamente levanta una pared entre el cielo y la tierra, sino que levanta una pared hacia adentro de sí mismo. El orgulloso no ve lo que tiene adentro. El orgulloso ve lo que está por fuera. Y lamentablemente le es incapaz de responder a Dios, porque para hablar con Dios hay que verse desde adentro. Desde adentro, desde lo profundo de nosotros tenemos que hablar con Dios. Entonces neutraliza la oración, y la oración del orgulloso se vuelven palabras que se lleva el viento. Palabras que son, como lo dicen los libros poéticos, es entre trigo y paja, es paja. No por la mentira, no es esa la palabra que estoy usando, es solamente eso, algo que no tiene peso. Las palabras del orgulloso son llevadas por el viento, sucumben en el olvido y no llegan al trono de la gracia. Porque estás incapacitado de poder revisar tu vida, tu corazón, tu interior, tu intimidad. No eres capaz de verte. El orgulloso no alcanza. No tiene los recursos para poder agradar a Dios. ¿Serán nuestras oraciones llenas de orgullo? Número 2. Si hay otra oración que tampoco Dios puede responder, es la oración del que nosotros le llamamos
a este tipo de oración la oración de frustración. Es una persona frustrada. Desde la frustración es bien difícil el poder alcanzar a Dios. La persona que tiene frustración tiene un defecto. Está tan desesperado por recibir una respuesta que quiere que Dios le responda, quiere que Dios le hable, quiere que Dios le diga. Pero el problema del frustrado es que quiere que Dios, en el fondo, haga lo que Él quiere. Señor, hace esto. Es que yo necesito que lo procedas de esta forma. Eso le pasaba a Jesús. Llegaron los amigos, le llevaron un paralítico y le decía, tócalo y sanalo. Y Jesús no lo quería tocar. Jesús primero lo que hizo fue decirle al hombre, te son perdonados tus pecados. Jesús no hizo lo que le decían los amigos del hombre, porque para poder ahondar en la bondad de Dios, hay que estar dispuestos a ahondar en los caminos de Dios. Y cuando tú tienes esa convicción en tu vida, tú sabes que a Dios no lo puedes llevar por donde tú quieres. Nosotros siempre tenemos una forma de resolver y se la queremos imponer a Dios. Y la frustración es la manifestación externa de una persona que se siente enojada, molesta, porque él quiere que Dios le haga lo que él dice. Haceme ya, respóndeme esto, que mañana me manden el dinero, que mañana hagan esta situación. ¿Cuál es el problema del frustrado? No está dispuesto a poner nada verdaderamente en las manos de Dios. Y el que no ponga las cosas en las manos de Dios no puede recibir respuesta. Porque Dios necesita que nosotros aprendamos una gran cualidad del orante. Una gran cualidad del orante es que no solamente pone sus peticiones en las manos de Dios, sino que también Él mismo se pone en las manos de Dios. Tu vida, tus pensamientos y todo lo que eres, ponlo en la mano de Dios para que Él haga lo que Él quiera contigo. La frustración es la respuesta y el resultado de hombres y mujeres que no están dispuestos a un no por respuesta. No. Dios dice no. Pero muchas veces Dios dice aún no. Después. Pero el frustrado no sabe esperar. El frustrado quiere las cosas rápidas. El frustrado quiere que las cosas sucedan mañana, ayer. Y desde esa disposición de corazón no somos capaces de poder agradar a Dios. Vuelvo a repetir, el orgullo no es el lugar adecuado para orar. La frustración tampoco. Hay que saber discernir la frustración. Posiblemente usted está ahorita queriendo empujar a Dios y no entiende el no, solo el sí. Y el no es la máxima expresión de un Dios que nos ama tanto, que no está dispuesto a vernos heridos, que no nos quiere dar cosas que nos van a hacer daño, que es un amor paternal de un Dios que es padre y dice, no te lo doy porque si te lo doy te vas a hacer daño. No te lo doy porque si te lo doy te vas a llenar en tu corazón de orgullo. No te lo doy porque simplemente si te lo doy te voy a ver herido y no te quiero herir. ¿Acaso, hermanos? No es que venimos muchas veces desde la frustración con esa desesperación, ¿verdad? Dios, respóndeme ya, pero ya. Yo necesito ahora mismo que tú me escuches, que tú hagas algo por mí. Ay. Pero quizás una tercer tipo de oración que es peor que las otras dos. No es la del orgulloso, no es la del frustrado, sino que es aquel del hombre bueno, del buenachón, del cristiano bonón, de la cristiana que es buena. El bueno tiene un tremendo problema.
tiene una barrera más grande que la del orgulloso. Y tiene el defecto del frustrado. Pero el problema con el hombre bueno y la mujer buena, que ojo, yo no estoy saltándome argumentos teológicos. En la epístola a Romanos, Pablo habla de esos que se creen muy limpios, muy santos. Y todavía Pablo con sus argumentos en el capítulo 4 de Romanos 5, él dice, no hay justo ni aun uno. Porque hay gente que hay que decirle, hay que explicarle que no es tan bueno como piensa, que no somos tan santos como creemos. El bueno es Job, porque Job en este momento está haciendo peticiones buenas, excelentes. Yo diría que Job está dándonos una oración modelo. Veamos estas 3 características de la oración modelo. En primer lugar, vea lo que dice el versículo 1 y 2. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Lo primero que Job argumenta es su dolor. Está viviendo una tristeza, una amargura. La herida es profunda. Ha perdido sus hijos, ha perdido su prosperidad, está enfermo, está pasándola mal. El requisito 1 de la oración de Job es excelente, porque él está hablando desde el dolor, porque él está hablando desde la tristeza. Muy buena su oración. Pero detectamos ahí una situación que se va a repetir en todo el capítulo. Vea lo que dice el verso 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Él quiere ir al cielo. Él quiere llegar ahí porque no lo halla, no lo encuentra. Él quiere ir al trono donde está Dios para poder estar frente a Él, porque Él tiene cosas importantes que decirle a Dios. En el capítulo 23 va a aparecer en 2 ocasiones ese sentimiento de búsqueda que se tiene, porque así es como caemos en la trampa. Sentimos un Dios lejano, un Dios alejado, está tan lejos de mí, está tan apartado de mí, y por eso en el verso 3 lo dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Él quiere llegar ahí. Y en el verso número 8 y 9 lo repite, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte y yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. O sea, Job está hablando de que no encuentra a Dios, que no haya a Dios. Hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque podremos caer en esta oración equivocada de Job. Vea lo que nos dice el versículo número 4 y 5. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Dice Job, yo tengo ya mis peticiones hechas y tengo mis argumentos dados. Está tan seguro que él va a presentarse ante Dios. Le va a presentar todos sus argumentos, los tiene preparados. Oiga lo que dice, expondría mi causa delante de él. Él ya tiene sus argumentos, él tiene las cosas que le tiene que decir. Y llenaría mi boca de argumentos. Él le va a hablar como verdaderamente un hombre que tiene expuestas sus circunstancias. Como un abogado defiende al reo acusado. Él se presentaría ante Dios y litigaría y diría, mira, ¿acaso no soy bueno? ¿Acaso no estoy haciendo las cosas bien? ¿Acaso te he fallado, Dios? ¿Acaso tengo algo en mí que no te agrada? ¿Ha querido usted alguna vez hablar con alguien desesperadamente, ansiosamente, se llena de ansiedad, se llena de aquella carga de que usted quiere ver a la persona porque usted tiene que decir lo suyo, porque usted se quiere defender? Así está Job. Quiere ver a Dios porque él quiere defenderse ante Dios. Y en el verso número 6 dice,
contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me atendería. Él está seguro que Dios lo va a recibir. ¿Va a usar Dios el poder para destruirme? No, no lo va a usar, porque Él es Dios. Yo voy a exponerles mi causa. Verso 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job argumenta que él ha caminado, que él ha sido un buen servidor, que él es un hombre que ha hecho cosas correctas porque él no se ha desviado del camino, y que incluso Dios lo puede probar y va a salir aprobado. Como que no supiera que Dios ya lo está probando, si ya le quitó todo, y él no se da cuenta que Dios ya lo está haciendo pasar por la prueba. Después llega diciendo, 11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Todavía dice, así como a Dios le ha gustado que yo camine en su voluntad, así he caminado yo con Él. Así he estado yo detrás de sus mandamientos. Y dice en el verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Todavía dice, he guardado sus mandamientos, he guardado sus preceptos, he guardado lo que Él quiere de los hombres. ¿Por qué no encuentra a Dios? Porque esta oración de aquella persona que se cree bueno, se cree buena, es una oración equivocada. Porque simplemente, hermano, el error que está cometiendo Job es el error que muchos cometemos. Y es tratar de venderle a Dios algo que yo no soy, algo que yo no tengo. Nosotros tenemos que estar muy seguros que cuando hay un argumento como este, ¿qué es lo que está haciendo Job? Se está autojustificando. Le está diciendo a Dios, yo estoy caminando en tu voluntad, estoy haciendo las cosas rectas. Si incluso me probara, te dieras cuenta que yo tengo mi vida plenamente en tu voluntad. Qué palabras más grandes las que tiene Job. Pero lo que no se da cuenta es que esta oración de autojustificarse, del bondadoso, del que se ve bueno, es peor que la del orgulloso y es peor que la del frustrado. Porque la oración del hombre bueno, esa ni tan siquiera llena los requisitos de oración. Porque aquel que ora así, diciéndole a Dios lo que Él es y lo que hace para Dios, quiere decir que está tan lleno de lo que Él hace y está tan lleno de lo que Él es, que no es capaz de ver a Dios. No se está viendo hacia el cielo, sino que se está viendo a sí mismo en un espejo, diciéndose lo bueno, lo santo, yo regalé esto, yo he puesto lo otro, yo he dado tal cosa, y no se da cuenta que verdaderamente desde esa perspectiva se cometen los dos grandes errores. Una persona se vuelve más orgullosa todavía y se vuelve más aborrecible ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque habemos personas que sabemos mezclar los argumentos de religiosos ante los ojos de Dios para hacernos presentar con las cosas buenas que hacemos para Él, con el hecho de que nosotros andamos caminando en rectitud, como que Dios tuviera que pagarnos bien por lo que hacemos por Él. Jamás Dios va a responder una oración así. Una oración de una persona que se presenta ante Dios viéndose tan correcta, tan obediente. No somos ni tan siquiera capaces de decirle a Dios, Señor, si es que yo ni he caminado lejos de ti, yo soy un hombre fiel, soy una mujer fiel ante tus ojos. De ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque aquí hay que ser muy determinantes. La única forma de agradar a Dios y de poder estar ante su presencia es viendo algo que no vemos. Él se siente lejos de Dios y Dios no está lejos de nosotros. Su Hijo amado Jesús está tan cerca de nuestro dolor, de nuestra necesidad,
que Él está dispuesto a tomarnos de la mano para llevarnos con Él ante la presencia del Padre. Nosotros no necesitamos decirle a Dios, yo quiero decirte esto, yo quiero hablarte de mi situación. Él no quiere escuchar las cosas buenas que has hecho por Él. Él quiere oír las cosas malas que has hecho a sus espaldas. Él quiere escuchar aquellos sentimientos reprobados que tenemos en nuestro corazón y que nos hacen decirle a Dios, la verdad es que me has bendecido porque me he portado bien. Jamás nadie ha sido bendecido porque se ha portado bien. Todos nosotros hemos sido bendecidos solamente a través de algo, que es la sangre preciosa de Jesucristo, que se ha derramado en la cruz del Calvario, y que a través de esa sangre preciosa Dios abrió un camino de perdón, Dios abrió un camino de fidelidad y Dios ha abierto un camino para alcanzarte con sus bendiciones a través de la cruz de Jesucristo. Tú no necesitas argumentar lo bueno que eres. Tú lo que necesitas es argumentar que tú no tienes nada bueno por lo cual ser premiado y que el único que tiene la bondad y la plenitud de los dones es Jesucristo. Hablando con Jesucristo y diciéndole a Jesús, Jesús, esto es lo que soy. Ganamos más. Porque si hay un lugar donde Dios está, es en el que es pecador. En el pecador, viviendo en la alevosía del pecado, pero que en su corazón tiene arrepentimiento genuino y quiere alcanzar la bondad de Dios. Porque a Dios no le alcanzamos con nuestras bondades, a Dios le alcanzamos con nuestras miserias. A Dios no le alcanzamos con aquello bueno que hacemos para Él. A Dios lo alcanzamos con todo lo que somos y tal como somos. Él no quiere que llegue a hablarle a una persona desconocida, porque habemos personas que hemos desarrollado el don de presentarnos ante Dios como que no somos los quienes somos. Muchas veces nos pasa que cuando ya comenzamos a orar hasta con otras palabras. Comenzamos a orar con nuestros propios argumentos y parecería que ya no somos lo que nosotros verdaderamente somos. Ayer nos pasó eso y decíamos, estábamos un poquito peleando ahí, discutiendo en una mesa. Oremos por las comidas y la verdad que uno tiene que vencer también el afán de decir, me siento mal, porque sé que no estoy obrando bien, pero entonces, ¿qué hago? Oro para masticar un poco mi maldad, para poder apartar un poco lo malo que estoy haciendo. Y la oración se presenta ahí como algo que sale del corazón, pero tal vez luchando con lo malo que hemos sido y quizás no estamos haciendo bien las cosas ante sus ojos. Pero es mejor orar. Estás peleando con tus hijos en la mesa, con tu esposa. Es a veces malo y eso lo desarrollamos muchas veces. Porque decimos, ¿para qué vamos a orar si estamos peleando? Pues antes de orar o después de orar, pedir perdón o hacerte el suavecito para decir, mira Señor, la verdad, muchas veces tenemos esa contradicción, que estamos queriendo hacer las cosas bien, pero no podemos. Pero Dios es bueno. Y cuando usted sabe que de su corazón nace algo que se llama prácticamente, hermano, el deseo de hacer la voluntad de Dios, aunque usted sabe perfectamente que no lo está logrando, aunque usted sabe que no está lográndolo, usted lo dice, usted lo ora, usted hace lo necesario y sabe que percibe que Dios lo entiende y que Dios verdaderamente prefiere a un pecador que reconoce que por su carácter o por sus cosas dijo cosas inapropiadas, pero usted sabe que está queriendo ser, usted está luchando por ser, usted está, como bien lo dijo Pablo, buscando, hermano, el querer hacer lo bueno y no poderlo hacer. Usted quiere hacer, pero no lo logra, no lo puede. Pero desde ahí podemos agradar más a Dios que creyéndonos que somos grandes, o creyéndonos que estamos bien, o creyéndonos que porque en una semana o dos hice lo que es correcto, entonces Dios ahora me va a escuchar. No, hermano, Dios siempre te ha escuchado.
La única situación es lo siguiente: Él quiere ver que los corazones de su pueblo se esmeran buscando su rostro, luchando con el pecado. Lucha con el pecado, pelea con él. Pastor, pero estoy fornicando. Desde ahí, desde donde estás viviendo y en la situación en la que estás, en el escenario que has creado, humíllate ante Dios y dile a Dios: Señor, quiero hacer tu voluntad. Dame la oportunidad de ordenar mi vida. Y vas a agradar a Dios, porque a Dios le gusta el pecador arrepentido, porque verdaderamente cuando hay una persona que tiene un corazón así, Dios está más cerca de los pecadores arrepentidos que de los buenos, orgullosos y soberbios que creen que ellos lo tienen todo bien. Estás viviendo en una situación y estás queriendo dejar de robar, estás queriendo la estafa, dejarla, estás queriendo hacer y dejar esas cosas. Te anticipo algo: vas a tener que pasar por una situación. Satanás no suelta fácilmente. Satanás no nos abandona. Es decir, cuando él tiene a alguien produciéndole y tiene un hijo de Dios en pecado y logra que él logre vivir así sin que sienta que está ofendiendo a Dios, él saca su ventaja, pues le está sirviendo a él. Cuando tú quieres soltarte, cuando tú quieres ya abandonar eso y quieres corregir tus pasos, él va a luchar para que no te sueltes. Él va a querer detenerte. Él va a querer sentir que tú sientas que tú no puedes salir de ahí. Él va a querer poner en tu corazón sentimientos profundos de impiedad y decir: no soy digno de Dios. Pero ahí mismo, donde estás en el pecado, en el escenario, donde estás viviendo, habla con Dios y dile: Señor, sé que la estoy regando, pero ante la oración de Dios y a decirle: Señor, sé que te estoy fallando, pero dame la fuerza para dejarlo. La mano poderosa de Dios estará contigo y te va a ayudar a abandonar la fuerza de Satanás. Porque mira, ¿qué estoy hablando yo aquí? Parece contradictorio, pero es real. Es contradictorio, claro que sí es contradictorio, porque ¿cómo le vas a decir a una persona que está en su vida padeciendo, sufriendo, devengando y pagándole a Satanás el pecado, y le estás diciendo: orá, y le estás diciendo: lee un salmo? Es contradictorio, porque nosotros decimos: para estar bien con Dios hay que salir primero de pecado. No, en el pecado hay que luchar. El escenario donde está la batalla es cuando el Satanás te tiene atado, oprimido, deprimido y te tiene bajo su fuerza. Y ahí viene usted con una oración ante los ojos de Dios diciendo: Señor, yo sé que estoy fallándote, yo sé que estoy conviviendo con una persona que no es la correcta, pero sácame de aquí. Y vas a tener la victoria. ¿Por qué? Porque esas oraciones llegan al cielo. Esas oraciones sí llegan al cielo, porque vienen de una persona que quiere hacer las cosas bien. Pero usted ¿sabe qué oración agrada más a Dios? La oración del que se rinde a Dios. Cuando tú te hincas y tú sabes que estás viviendo algo, porque escucha bien, no estás posiblemente en el pecado, sino que estás cosechando las consecuencias del pecado. Un hijo en el hospital, un hijo en una UCI, un accidente de tránsito, te vinieron a buscar y te encarcelaron, te llevaron a las Bartolinas. ¿Y qué tal de aquellos que han tenido que estar hospitalizados desde una cama? Ya que desde el alcoholismo muchas veces le dijiste a Dios: sácame del alcohol, y no has entendido, pues entonces ahora vas a estar en un hospital, pero desde la cama del hospital haz algo. Si el alcohol no pudo hacerte entender que sin Dios no somos nada, pues entonces la enfermedad te va a llevar a una conclusión. Ahí, cuando estés en el hospital, con todo clamor, dile a Dios: Señor, ya no aguanto más. Y la oración que llega más lejos, y la oración que llega y traspasa los cielos, y la oración que traspasa el corazón de Dios,
es la de aquella persona que se rinde, que ya dice, ya no más. No tengo fuerzas para obrar para el mal. Ya no quiero vivir con esa mujer. Ya no quiero drogarme. Ya no quiero tomar cerveza. Ya no quiero vivir con un hombre casado. Y cuando tú dices, ya no quiero, el Señor escucha tu clamor y te da la fuerza para abandonar y rendirte, porque una persona que se arrodilla ante Él y se humilla ante Él es recogida por Él y es levantada por Él y es restaurada por Él, pero Él necesita corazones rendidos ante Él. Esa oración llegará lejos tu oración, un corazón rendido a Dios. Pero cuando te toparon, hasta que te ponen contra la pared, porque aprendemos algo. Siempre hay un orgullo en nosotros que quiere acorralar a Dios. Queremos acorralar a Dios. Dame explicaciones. ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué mi hija salió embarazada? ¿Por qué me abandonó mi pareja? ¿Por qué estoy experimentando el cáncer? Hay algo dentro que quiere poner a Dios como Job en el banquillo de los acusados. Explícame tu argumento, Dios. Y por eso salen esos libros bonitos del doctor Dawson. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Eso es cuando alguien le quiere pedir explicaciones a Dios. Mira, explícame por qué me hiciste esto. Explícame por qué no me estás dando dinero. Explícame por qué no estoy trabajando. Explícame por aquí. Mira. Espérate una cosa. Usted y yo no podemos acorralar a Dios. No es que lo vas a agarrar en una esquina y le vas a decir, necesito que me expliques. Porque algunos no lo dicen así, sino que lo dicen más suavecito. Lo dicen de esta manera, como Job. Señor, estoy caminando bien, soy recto, gano almas, te sirvo. Estás acorralando a Dios. ¿Qué le estás diciendo? Que necesitas una respuesta. Pero aquí viene la enseñanza más grande. Tú no podés acorralar a Dios. Dios nos acorrala a nosotros y nos topa y nos dice, hasta aquí vas a llegar, porque ahora voy a hablar yo. Y te quedas callado. Porque en el capítulo va a aparecer el torbellino. Y va a venir a hablar Dios. Va a venir a hablar Dios con Job. Y le va a decir, Job, te quiero explicar algo. Antes le voy a dar otra pastilla. Porque yo creo que hoy no se la tomó. Anda muy acelerado. Cálmese. Ajá, no, pues sí, yo sé, porque estás emocionado, pero tómese la pastilla. Pero entonces, sí, no, hay que tomarse la pastilla para andar un poquito así, down. Pero bueno, está bueno que me haga popa ahí, porque la gente está deprimida aquí no tienen gozo, aquí están tristes, aquí no se ve la alegría de Cristo. Denle un aplauso a Dios, hombre. Salga ya de su religiosidad, salga ya de su dureza. Tómase las pastillas, por favor, también. Por si anda muy elevado. Así que ríndete. No vas a llevar a Dios a explicaciones. No lo puedes tomar diciéndole, ¿por qué me hiciste esto? Es Dios el que te lleva a circunstancias donde solo Él puede hablar. Y ahí tú entiendes claramente que es Dios hablándote. Porque aprendemos algo. Aprendemos esto. Cuando yo entré al seminario me dijeron que Dios dejó de hablar. Hay una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, desde que se escribió Malaquías hasta que se escribe Mateo, pasaron 400 años. Y a esos 400 años se le llama los 400 años de silencio. Pero yo he aprendido algo. Yo he aprendido que Dios nunca ha guardado silencio. Yo he aprendido que Dios habla. Y Dios nos habla a todos. Y Dios nos habla en circunstancias. Y Dios nos habla en situaciones. Y Dios nunca se ha quedado callado, porque Él siempre ha estado con nosotros diciéndonos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que estamos tan cegados que no vemos que Él ya habló. Él ya nos está hablando. Si usted en esta noche está muy arriba
muy orgulloso, o si usted está en frustración, o si usted está como don bueno, sería bueno, sería muy excelente hoy que aprendiera esto. Hermanos, Dios está hablándote ya. Ya, ahorita mismo. Él está aquí. Él te está llamando. Él te está haciendo reflexionar. Solamente que estás encerrado en ti mismo. Estás encerrado en tu soberbia. Estás encerrado en tu propia necesidad. Y le tienes que decir a Dios en esta noche: Señor, quiero salir de mí. Porque no soy yo el que va a llegar a ti. Es Dios el que ya llegó a nosotros. Ahí está Jesús. Aquí está Cristo. Y Cristo dice: aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos las condiciones correctas. Porque ante los ojos de Dios, la oración puede ser muy bonita, las palabras correctas. Pero lo que cambia todo en el cielo no son las palabras ni las oraciones bonitas, sino que lo que cambia todo en el cielo es como nosotros caminamos y hablamos desde el corazón a los ojos de Dios. No es lo que tienes en tus labios, es lo que tienes dentro, lo que habla Dios. No es lo que tienes en tus palabras, es lo que está aquí adentro de nosotros. No hay requisito para ser escuchado, porque Dios dice en su palabra que Él habita en dos lugares. Él habita en el cielo, pero habita con el quebrantado y humilde, que está dispuesto a tener una relación directa con Él. Hoy es un día para entender esto. Podemos hablar desde el pecado con Dios. ¿Estás en el pecado? Háblale con un corazón arrepentido, deseoso de hacer una lucha para salir del pecado, y serás escuchado. Y podemos hablarle a Dios desde el dolor, desde el sufrimiento, acorralados por Dios, pero desde un requisito: con un corazón rendido, desgastado, sin querer hacer el mal, sino que un corazón directo para querer oír a Dios. Si estás atrapado en una situación en la que no hayas el camino, no es que Dios se ha apartado de nosotros. Dios ha estado siempre con nosotros, pero estamos cegados y no queremos oírle. Abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojos y dejemos que Dios hable a nuestras vidas, porque Dios nunca ha quedado en silencio. Dios siempre ha hablado a su pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.